Como había comentado, hermano, al inicio, una de las cosas que más me impactaron cuando estuve aquí estudiando en la Universidad Cristiana, sin lugar a duda, es ver cómo la Escritura desde principio a fin está centrada en el Evangelio de la gracia de Dios y cómo cada pasaje de la Escritura apunta, se conecta con el mensaje del Señor Jesucristo. Y cómo aprender a vivir una vida en la gracia de Dios y no en los méritos personales, en mis méritos humanos. Y eso me trajo mucha libertad y me ayudó a poder disfrutar más de la presencia de Dios y del Evangelio de Cristo. Pero hermano, aunque también desde luego seguramente como creyentes y entendiendo estas verdades de la palabra de Dios podemos llegar a conocerlo y entenderlo con claridad en nuestro entendimiento, pero también es un desafío poder llevarlo a nuestra vida, cómo realmente vivir en el Evangelio en nuestra vida. Y desde luego aprender después a cómo llevar este Evangelio a nuestra vida matrimonial, cómo vivir en el Evangelio, en el matrimonio realmente de una manera práctica, que el Evangelio transforme nuestra manera de relacionarnos con nuestra familia, con nuestros hijos. Pero también cómo vivir el Evangelio en la iglesia, en la comunidad. Hermano, aunque en la mente se tiene el conocimiento del Evangelio, pero llevarlo a cabo ha sido un desafío y requiere desde luego una disciplina espiritual, un recordatorio constante, una exposición, una confrontación delante de la palabra del Evangelio y del Señor para que esto sea una realidad en nuestros corazones. Vivir el Evangelio en la comunidad, en la iglesia, en el ministerio, con los demás colaboradores, con los pastores que están a nuestro alrededor y con quienes servimos. Pero también, como escuchábamos hace un momento, vivir el Evangelio aún en medio del sufrimiento. Y ayer escuchábamos y recordábamos, aún como pastores y algunos líderes de alabanza también, cómo es que el Evangelio es tan importante en nuestra adoración. Y contemplar ese diamante del Evangelio, cada faceta, cada aspecto del Evangelio, debe renovar todo lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Pero algo también, hermano, que ha impactado bastante en mi vida personal, y seguramente ustedes recordarán también cuando estuvieron considerando la carta a los romanos, es cómo nosotros usamos de una manera adecuada y apropiada la ley de Dios, el Antiguo Testamento, los preceptos de Dios, cómo los usamos de tal manera que nos lleve al Evangelio y vivamos el Evangelio y no vivamos de una manera esclavos de la ley, sino libres para Dios y viviendo en la gracia del Señor Jesucristo. Y es lo que quiero compartir en esta mañana, hermanos, lo que el apóstol Pablo va a responder aquí en estos pasajes. Pablo ha venido hablando en este capítulo acerca de la fidelidad de Dios a su plan de redención. Y a pesar de que Israel, su pueblo, ha sido infiel al pacto, Dios ha permanecido fiel, y a pesar de que hay un endurecimiento en el corazón de muchos de sus contemporáneos del apóstol Pablo, de muchos de su nación, sin embargo el Señor sigue siendo fiel a su plan eterno de redención. Y una de las preguntas que seguramente van a surgir en el corazón de ellos la encontramos aquí en la Escritura, en el capítulo 9, versículo 30, antes de entrar al capítulo 10. Se cierra la pregunta y Pablo se anticipa a esta pregunta que probablemente los hermanos tendrán en sus mentes. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y reitera, ¿verdad?, aquí la pregunta: ¿por qué? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esta misma situación? ¿Cómo es posible
que Israel, que tenía la ley de Dios escrita, la ley de Dios revelada, y iban tras esa justicia, dice, no alcanzaron la justicia. ¿Y cómo es que ahora los gentiles que no vivieron bajo esos estatutos, que no conocían esos estatutos de Dios y esa ley que Dios había establecido, cómo es que ahora ellos han alcanzado la justicia de Dios a través de la fe? Israel, que se iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Esa es la pregunta que Pablo plantea en estos versículos y continúa desarrollando a lo largo del capítulo 10. Y hermano, esta pregunta también tiene relevancia para cada uno de nosotros, porque aún no siendo judíos de raza judía, sin embargo, ahora como cristianos, nosotros conocemos la ley de Dios, hemos leído el Antiguo Testamento. Nuestros hijos, muchos de nosotros tal vez hemos crecido conociendo, lo sabemos de memoria, los aprendimos en la escuelita dominical. Conocemos las historias del Antiguo Testamento, lo que Dios ha hecho y la ley moral de Dios y sus preceptos. Pero ¿cómo es posible, hermano, que muchas veces teniendo este conocimiento no hay un cambio en la vida de los oyentes, en la vida de las personas? Y sigue habiendo una perseverancia en el pecado, o no hay un impacto en la vida, en la transformación de una persona. ¿Y cómo es posible? Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que ellos, conociendo la justicia a través de la ley, no hayan alcanzado la salvación y la justificación que viene de parte de Dios? Y eso es lo que Pablo nos va a responder. Pablo explica, iniciando en el capítulo 10, que ellos no se han salvado, y la razón por la que no se han salvado es que han buscado establecer su propia justicia en vez de perseguir la justicia de Dios. Buscando establecer su propia justicia, han desechado la justicia de Dios. Y Pablo nos explica también que esta clase de justicia que ellos perseguían era una justicia meramente superficial, no era una justicia del corazón. Sus corazones en realidad estaban apartados de Dios. Y como el Señor lo reiteró en Mateo capítulo 15, versículo 8, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aún en vez de enfocarse en el espíritu de la ley de Dios, habían añadido tradiciones y leyes personales. Entonces, hermanos, lo que vamos a considerar en esta mañana a través de los versículos 5 en adelante es que, puesto que la justificación en Cristo está al alcance de todos, la justificación en Cristo está al alcance de todos, debemos confiar en Él como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Pablo nos va a explicar cómo es que la justicia de Dios a través de la fe está al alcance tanto de judíos, pero también de los gentiles. Y en primer lugar, lo que vamos a considerar en esta mañana, hermanos, es que la justicia de la ley, o la justicia que es por medio de la ley, deja a todos bajo maldición. Eso es lo que nos va a decir en versículo 5. Note el versículo 5, dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo en el versículo 4 nos acaba de explicar que el fin de la ley es Cristo. El propósito de toda la ley es conducirnos a Jesucristo para justicia a todo aquel que cree. Y luego en versículo 5 ahora nos explica cómo es que la justicia que es por la ley de Moisés establecía un veredicto sobre la humanidad y sobre el pueblo. En realidad los judíos ni siquiera, hermano, habían dimensionado
la demanda de la justicia de la ley de Moisés. Y eso es lo que pasa muchas veces en nosotros también, que vemos la ley de una manera meramente superficial y no hemos considerado realmente la demanda de la justicia de la ley de Dios. Pablo, hermano, y ha explicado a lo largo de su carta, y lo hace a través de otras partes en el Nuevo Testamento, no es que está excluyendo las demandas de la ley de Moisés. Jesús también dijo, ¿verdad? Yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, yo he venido para cumplirla. No es que ellos están menoscabando la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Al contrario, hermano, lo que están haciendo acá es enfatizar las trágicas consecuencias de no sujetarse al pacto. Hay consecuencias terribles por no sujetarse a la ley de Dios. Por tanto, hermano, cuando el ser humano, cuando una persona considera de manera correcta la ley de Moisés, tiene que llegar a una conclusión clara. Y es que todos estamos bajo la maldición. No hay manera que ningún ser humano pueda pararse delante de Dios y decirle a Dios, yo he cumplido perfectamente las demandas de tu ley. Esa es la conclusión a la que todo ser humano debemos llegar. Y en Deuteronomio 30, donde leímos hace un momento, Deuteronomio 30, el apóstol Pablo está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, tanto al Levítico, pero también uno de los pasajes que él está haciendo referencia es a Deuteronomio capítulo 30. Y en varias frases de esta porción del 16 al 30, Moisés reitera esta estipulación del pacto. Porque yo te mando hoy, dice, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, dice, para que vivas y seas multiplicado. Por eso el apóstol Pablo retoma esta verdad, dice, aquel que viva bajo la ley de Moisés debe hacer estas cosas y entonces es que va a vivir. Y desde luego esta promesa, esta estipulación del pacto tenía una relación tanto en la permanencia que ellos tendrían en la tierra, pero también, hermano, como hemos visto desde el principio de la Escritura, el no sujetarse a la ley de Dios trae una condenación, trae una muerte, una muerte espiritual delante de Dios. Y a lo largo de toda esta porción de Deuteronomio, Moisés sigue afirmando esta realidad. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán. Más adelante en Josué 23:16, Josué reitera también esta realidad del pacto del Señor. Dice, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. El hombre que haga estas cosas o va a vivir, o si no se sujeta al pacto del Señor va a morir. La ira de Dios está sobre él, y es lo que Pablo ha mencionado desde el inicio de su evangelio. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque los seres humanos hemos rechazado el conocimiento de Dios, tanto en la creación como también los judíos, el pueblo de Dios, teniendo la ley de Dios escrita, la revelación especial. Y Josué reitera estas palabras: la ira de Jehová se encenderá contra ustedes, perecerán prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Pero también, hermano, hay algo importante que podemos considerar, y al principio, cuando estaba considerando este pasaje,
acá en Deuteronomio, regresando a Deuteronomio 30, versículo 11, Pablo va a hacer referencia en unos versículos más adelante en Romanos, donde leímos, y va a citar esta porción. Pero en el versículo 11 me llama algo la atención. Y dice lo siguiente: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. En apariencia, hermano, en la primera frase de este versículo 11, parece estarnos instruyendo en la posibilidad humana de que el ser humano pueda cumplir la ley de Dios y pueda sujetarse a la justicia de Dios. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice, no es demasiado difícil para ti. Y probablemente muchos usarán este texto para decir, mira, es posible, hay manera en que una persona pueda sujetarse por sí mismo a la palabra de Dios y hacer el bien delante de Dios en su estado natural. Pero hermano, no es esto lo que está enseñando aquí la Escritura. De hecho, hace un momento nosotros leímos algunos versículos anteriores a este pasaje, y lo que Moisés está haciendo es que está proclamando, está haciendo una profecía acerca de la restauración, y está hablando de cómo Dios en el futuro daría un corazón nuevo a su pueblo para que pudieran amarle y pudieran cumplir sus mandamientos. Entonces, si nosotros lo consideramos así, aparentemente hay una contradicción, porque ¿cómo es que tiene que ser por la obra de Dios, la obra de transformación de Dios, que capacite al ser humano para obedecerlo? Pero luego en el versículo 11 dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Pero continuando leyendo las siguientes frases, hermano, podemos encontrar lo que realmente está diciendo Moisés aquí. ¿Qué significan las palabras de Moisés en Deuteronomio 30:11 al decir que este mandamiento no es difícil para ti? Lo que está diciendo en realidad, hermano, es que no te es encubierto, no es un enigma. De hecho, la palabra que se utiliza aquí en el idioma original, en el hebreo, puede significar eso. Algo que no es encubierto, algo que no es un enigma, no es un misterio. Dios ha hablado con claridad. La vida y la muerte están en guardar la ley de Dios, en obedecer sus mandamientos. Y lo aclara en el versículo 12 de Deuteronomio, ¿verdad? Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? El mandamiento de Dios, la voluntad de Dios no está lejos, es clara. Ellos lo han tenido con claridad. De hecho, dice que está en su boca y en su corazón. Desde pequeños ellos crecieron aprendiendo y recitando la Torá. Pero hermano, nosotros sabemos que desde luego no basta con saber la ley de Dios, sino que la demanda de Dios es sujetarnos a la ley de Dios. Cumplir al pie de la letra la palabra de Dios. La vida y la muerte están delante de ti. Pero hermano, ahora la pregunta es, ¿cómo es que Israel respondió al pacto de Dios? Sabiendo que la vida y la muerte estaban delante de ellos, habían sido expuestos con claridad lo que tenían que hacer para permanecer en la tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que ellos escogieron? Más adelante en la Escritura, en 2 de Reyes 22:16,
cuando el rey Josías manda a buscar el libro de la ley. Noten lo que dice esta palabra: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. En esta etapa de la historia ellos retoman la ley de Dios, leen la ley de Dios y se dan cuenta de las maldiciones de haber quebrantado el pacto del Señor. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Empezamos a ver, hermano, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de esta nación, que la ira de Dios está siendo manifestada, porque ellos no se han sujetado a la ley de Dios. La vida y la muerte están delante de ustedes, pero el hombre escoge siempre el camino de la muerte, como lo hemos visto desde el libro de Génesis. El corazón humano se inclina hacia la idolatría, hacia adorar a otras cosas antes que al Creador, como Pablo ha venido diciendo en su epístola. Por tanto, hermano, esto demuestra esa incapacidad del hombre, del ser humano, de salvarse por sí mismo a través de la justicia de la ley. Es imposible salvarse a través de la justicia de la ley. Por el contrario, la ley deja a todos bajo condenación. La salvación por tanto, no puede lograrse por ningún mérito humano. Ahora bien, hermano, el apóstol Pablo, para hacer referencia de la justificación a través de la fe, cita estas mismas palabras de Deuteronomio 30:14. Esto indica con claridad que la salvación por medio de la fe en Cristo era el medio establecido por Dios desde el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo nos acaba de decir que ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando Pablo, hermano, acá en Romanos, regresando al pasaje de Romanos capítulo 10, Pablo hace un contraste, hablándonos acerca de la justicia que es por medio de la fe. Cita las mismas palabras de Deuteronomio y dice: porque la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces Pablo está diciendo, hermano, que la justificación a través de la fe siempre estuvo al alcance del hombre. Siempre había sido expuesto con claridad. Sin embargo, el pueblo de Dios fracasó, dice, porque no buscaron la justicia de Dios y buscaron establecer su propia justicia. No pudieron percibir que el fin de esta ley, al verse en condenación, al verse bajo la ira de Dios, era buscar y abrazar la promesa de un Salvador, de Jesucristo el Mesías. Hermano, el Evangelio estaba presente y estaba claramente anunciado desde la antigüedad. De tal manera que Pablo cita estas palabras de Deuteronomio. Por lo tanto, esto nos lleva al segundo punto de esta mañana, es que la justicia de la fe está al alcance de todos para salvación. No es un misterio, no es algo oculto, no es un enigma. Una manera en la que podemos explicar, hermano, este pasaje, como también el pastor MacArthur lo afirma con claridad, dice, es que Pablo pretende que la justicia basada en la fe no requiere una odisea imposible por todo el universo para encontrar a Cristo.
Esta travesía es innecesaria porque Dios ha revelado con claridad el camino de la salvación. Y esto es por la fe en Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad? ¿Quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? El hombre no tiene que hacer esta travesía en una búsqueda imposible para encontrar el enigma de este misterio. Porque no es un misterio, la salvación, el Evangelio de Dios ha sido revelado con claridad a través de la fe en Jesucristo. Sproul también comenta lo siguiente: a diferencia de todos los esfuerzos humanos, Dios ha hecho cercano la palabra de salvación y con ella la salvación misma. No requiere, hermano, del esfuerzo humano. Para el hombre es imposible por su propio esfuerzo llegar al camino de la salvación, pero Dios ya ha provisto el camino. Él ha tomado nuestro lugar en la cruz. Él ha cumplido las demandas de la ley de Dios. Él mismo es el cumplimiento, hermano, de esta palabra. La palabra dice que está cercana a ti, en tu boca y en tu corazón, hermano, porque Jesucristo mismo es la ley, es el cumplimiento de la ley. Y está cerca de todo aquel que escucha y oye el Evangelio. Hermano, aunque la obra de Cristo, desde luego, ha hecho sencillo el camino de salvación y está al alcance de todas las personas, no obstante su Evangelio, el Evangelio de salvación, no debe ser aligerado, no debe ser diluido. Con esto no estamos diciendo que el Evangelio es un mensaje simple. El plan de redención implica, hermanos, realidades que deben de ser enseñadas con toda seriedad y con toda precisión cada vez que nosotros hablamos del Evangelio del Señor. Sin embargo, también es por eso que el apóstol, al tener en mente a la iglesia de Roma como su centro de operaciones, escribió este tratado detallado del Evangelio de la justicia de Dios. Porque Pablo quiere, hermano, que los hermanos de esta iglesia tengan bien en claro en sus corazones el mensaje del Evangelio y puedan así ser ese centro de operación para llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares. Aun si el apóstol Pablo por alguna razón no pudiera llegar y cumplir esta misión. Por lo tanto, nuestro llamado, hermano, es a enraizar el mensaje del Evangelio en nuestro corazón y estar preparados para enseñarlo con toda claridad y todo denuedo a todo aquel que oye. Hermano, la oferta de salvación en Cristo, desde luego, es un llamado general a toda persona. No es un mensaje oculto que está fuera del alcance de la comprensión del ser humano. Sin embargo, también la Escritura señala que el enemigo ha nublado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque probablemente tú te estás preguntando, pero hermano, si el Evangelio de Dios es tan claro que nos muestra que el hombre en su estado natural no puede, es imposible salvarse por sí mismo, no hay mérito humano, todo lo ha hecho Cristo, todo lo ha pagado, y esa justificación está al alcance del ser humano por la gracia de Dios. Pero ¿cómo es posible que algunos, oyendo ese mensaje, aún se pierden? Y Pablo también responde eso en 2 Corintios, ¿verdad? Porque si nuestro evangelio, dice, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y está encubierto, nos aclara el apóstol Pablo, hermano, porque el enemigo, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y aunque el evangelio es un mensaje de salvación ofertado para todo aquel que cree, sin embargo, hermano, recordemos que estamos en esa lucha también, y el diablo está cegando el entendimiento de aquellos para que no vengan al Señor y sean convertidos. Por lo tanto, hermano, la conversión
y la capacidad de poder ver la gloria de Dios a través de Jesucristo tiene que provenir de la operación sobrenatural y soberana del Espíritu Santo. Y aunque la oferta del Evangelio es para todas las personas, para todos aquellos que se ha anunciado el Evangelio, sin embargo, hermano, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos también ha venido diciendo que Dios va a llamar a aquellos que Él ha escogido desde antemano. A los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, y es una garantía para nosotros que también seremos glorificados y seremos redimidos. Y esa seguridad, hermano, para el creyente proviene de esa obra soberana de Dios, de habernos elegido y amado desde la eternidad. Pero también, hermano, eso nos muestra que esa capacidad para poder responder al llamado del Evangelio viene de esa obra sobrenatural y soberana del Espíritu Santo. Por tanto, número 3, hermano, veremos que la conversión del pecador sucede únicamente por el obrar de Dios. La conversión del pecador sucede por el obrar de Dios. Y como mencionamos hace un momento, en Deuteronomio 30, Moisés está anunciando esta época en la que Dios cambiaría el corazón de su pueblo para que le amara de todo corazón. Eso es lo que Dios está llamando a su pueblo, que le amen de todo corazón. No de una manera superficial, no buscando la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, su propia justicia delante del ser humano, sino un amor genuino por Dios. Este anuncio, desde luego, hermano, no fue cumplido en el regreso del cautiverio. De hecho, no todos regresaron como Deuteronomio está aquí anunciando. No todos los judíos regresaron a la tierra, algunos se quedaron en el exilio. También vemos que el pueblo, a pesar de regresar, no cumple lo que Deuteronomio está anunciando, de que amarían a Dios, se convertirían a Él de todo corazón y le amarían por siempre. Esto entonces sería un cumplimiento que tendría lugar posteriormente. Y de hecho, Jeremías, capítulo 31, Ezequiel 36, 25 al 27, retoman esta profecía, esta enseñanza, hablándonos y anunciándonos este nuevo pacto que tendría entonces así lugar la transformación del corazón del pueblo de Dios. Jeremías 32, 39 también nos anunció esto diciendo: y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno para que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Por lo tanto, hermano, esta palabra tendría cumplimiento a través del nuevo pacto. El nuevo pacto que sería inaugurado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con la venida del Espíritu Santo también trayendo transformación al ser humano, y el Señor así lo enseñó. El Espíritu de Dios que produciría el nuevo nacimiento, como el Señor se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 6, 8. El Señor le dice: Nicodemo, el viento sopla de donde Él quiere y oye su sonido. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Es el Espíritu Santo, hermano, de manera soberana que hace la obra en quien Él quiere. Como también Juan lo dijo, no es por la voluntad de la carne ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y también, hermano, como en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos explica, versículos 7 al 18, 2 Corintios 3. Dice así: si el ministerio de muerte grabado en letras, con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,
la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La gloria de este pacto que nos revelaba la justicia de Dios, la perfecta y santa justicia de Dios, dice, un pacto glorioso, pero que mostraba, hermano, la incapacidad del hombre, el estado de condenación de Dios. Pero ahora, dice, el ministerio del Espíritu Santo, mucho más glorioso, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Abolido con la llegada del Hijo de Dios, quien sería el cumplimiento de esa ley, de ese pacto. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solamente, hermano, la gloria de Cristo, obrando a través del poder del Espíritu Santo, puede quitar el velo oculto en el corazón del ser humano. Y aún de aquellos que, teniendo el conocimiento, sabiendo lo bueno y lo malo, habiendo crecido leyendo la palabra de Dios, pero que no pueden ver la gloria de Cristo, que no pueden amar a Dios con todo su corazón y dejar atrás sus deseos, pueden ser cautivados cuando contemplamos a Cristo, al Cristo crucificado, siendo cautivados también por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nosotros podemos entonces ver, hermano, que esta conversión del pecador, obrada por el Espíritu y por la gloria de Dios en Cristo, sucede por el obrar de Dios, de tal manera que inclusive la Escritura dice que el arrepentimiento y la fe son producidos por Dios. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles Dios ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este pasaje es claro, hermano, mostrándonos que inclusive el arrepentimiento y la fe no es una obra de nosotros mismos. Esa convicción de pecado, esa sensibilidad de poder ver las demandas de la justicia de Dios y caer de rodillas delante de Él, suplicando misericordia, viene por la obra de Dios. Dios es quien concede el arrepentimiento para vida. Y en 2 Timoteo 2:25 también dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por tanto, hermano, aunque el Evangelio de Dios es anunciado a toda criatura y Dios nos llama a dar a conocer el Evangelio a toda persona, sin embargo, tenemos que reconocer también, hermano, que solamente va a haber una conversión genuina, va a haber un obrar a medida que Dios obre de manera soberana y sobrenatural en el corazón de las personas. Y también, hermano, nos debe conducir a apartar la mirada de nosotros mismos. Busquemos en Dios lo que solo Él puede hacer, hermano. No por nosotros, un mejoramiento moral de nuestro antiguo yo no es lo que nosotros necesitamos. Lo que el mundo entero necesita es una vida renovada, es una vida nueva. Aceptar entonces que la justicia solo se encuentra en los méritos de Cristo y por el obrar del Espíritu Santo, hermano, por una parte destruye el legalismo en nosotros.
Es una de las cosas con las que tenemos que luchar constantemente. Y cuando entendemos que solo la justicia de Dios se encuentra en los méritos de Él y por la obra del Espíritu Santo, esto destruye el legalismo religioso en nosotros. Pero hermano, finalmente reconocer y vivir bajo el señorío de Cristo también nos libra del otro pecado en oposición, que es el liberalismo. Vivir en nuestros propios deseos. Pero cuando reconocemos que Cristo gobierna sobre nosotros, que nos debemos a un Señor, eso también nos libra del peligro del liberalismo. Note lo que Pablo va a decir regresando a Romanos capítulo 10. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el evangelio que predicamos. Dice Pablo que ha sido enseñado con claridad en Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación, hermano, del pecador demanda también una respuesta del corazón. La salvación del pecador, como dijimos, sucede por el obrar de Dios, el obrar del Espíritu Santo, hermano, pero también demanda una respuesta del corazón. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que responder al Evangelio de Dios? Dice confesar a Jesús como Señor. Ahora, esta confesión, esta respuesta, hermano, va más allá de solamente pronunciar unas palabras. Comenzamos diciendo que el Señor advirtió de esto al pueblo de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No tiene que ver solamente con repetir unas palabras, pronunciar estas palabras, confesarlas delante de los hombres. Tiene que ver con una respuesta profunda del corazón. Dice la Escritura, confesar a Jesús como Señor. En versículo 12, Pablo reitera esta realidad. Dice, Él mismo es Señor de todos. Implica no solamente reconocer que Él es nuestro Salvador, sino que Él es nuestro Señor, que Él gobierna sobre nuestras vidas. Juan 20:28 también Tomás dijo, respondió al Señor resucitado, Señor mío y Dios mío. Y en Hechos 2:34 dice también, cuando el apóstol Pedro está predicando a esta multitud y llamándolos a la conversión y a la salvación, les dice de la siguiente manera, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro está predicando, hermano, a este grupo de personas, llamándolos a reconocer al Señor, a Jesucristo crucificado como el Señor. Ustedes crucificaron al Señor, al Dios de la creación, al Hijo de Dios. Y la respuesta que Dios demanda aquí es el arrepentimiento. Hechos 16:29 también dice, Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor. Reconócelo como el Señor, como el amo de tu vida.
como aquel que es digno de toda adoración. Hermano, el señorío de Jesús incluye las ideas de dominio, de autoridad, soberanía y derecho a gobernar. Si estas cosas están implícitas en consensar a Jesús como Señor, entonces está claro que las personas que acuden a Cristo para salvación deben hacerlo en sumisión a Él, en obediencia a Él, dispuestas a someterse a Él como Señor. Y aunque por un lado la Escritura nos muestra que la palabra, el Evangelio de salvación es claro, es sencillo, todo ha sido pagado, nosotros no tenemos que agregar nada. Sin embargo, hermano, el Señor demanda de nosotros una sumisión, dispuestos a renunciar a nuestra vida y someternos a Él para que los que vivan, como dice Pablo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó por ellos. Por lo tanto, hermano, ¿debe una persona solamente confiar que es salva porque ha repetido unas palabras, ha mencionado solamente que Jesús es Señor? No, desde luego el texto nos enfatiza que esta respuesta debe venir del corazón, más que una repetición. La voluntad debe ser rendida al señorío de Cristo en nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 12 y 13 también podemos ver esta realidad. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo, hermano, puede obrar en nosotros para poder reconocer de manera profunda el señorío de Cristo en nuestras vidas. Muchas personas no tendrán problema, de hecho, en declarar que Jesús es Señor. Incluso, de hecho, dice la Escritura que los demonios también conocen y admiten quién es Él. Santiago 2:19, los demonios también creen y tiemblan, pero no nos está hablando la Escritura de una creencia meramente de conocimiento, de saber qué es el bien y el mal, de saber que Dios existe, inclusive que Él es Señor, sino realmente de una rendición del corazón delante de Él. Entonces, confesar a Jesús como Señor, hermano, debe significar más que esta mera repetición y declaración de esta verdad. Esta confesión incluye el reconocimiento de Jesús como Señor mediante la obediencia, rindiendo la voluntad propia a su señorío y atestiguándolo mediante los hechos, tanto como las palabras. Como también advirtió Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No es suficiente, hermano, con afirmar estas cosas, con conocerlas, sino realmente que nuestra vida pueda atestiguar de que estamos siguiendo al Señor y hemos sido redimidos por Él. Una persona, por tanto, que vive en obstinación a la autoridad de Cristo no le reconoce como Señor en ningún sentido. De hecho, los primeros cristianos, la manera en la que expresaron esta confesión pública fue a través, hermano, del arrepentimiento y del bautismo. Después de este mensaje que Pedro predicó y les llamó a reconocer al Señor, Él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La manera en la que nosotros expresamos nuestra confesión pública delante de los demás es a través del bautismo, donde nos identificamos con el Señor y estamos dispuestos a seguirle y dar ese paso de seguir al Señor. Regresando a Romanos capítulo 10, dice también la Escritura: confesar que Jesús es Señor y que Dios le levantó de los muertos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Creer que Dios le levantó de los muertos es la misma idea, implica la misma idea que reconocer que Jesús es Señor. Porque el mismo apóstol, aquí en Hechos capítulo 3, menciona al Cristo resucitado. Habiendo resucitado, dice, Dios le hizo Señor y Cristo. La resurrección, hermano, es el evento que demuestra que Jesucristo venció la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y por tanto Él es Señor y merece toda nuestra sumisión. Por tanto debemos reconocer, dice aquí, que Él le levantó de los muertos. Es confiar en que Jesús tomó nuestro castigo en la cruz y que resucitó triunfando sobre el pecado y la muerte, y por eso nos puede dar vida espiritual aún estando muertos en nuestros pecados. Pero hermano, para que un pecador tenga un interés salvador en Cristo, debe responder a estos hechos del Evangelio, apartándose del pecado y confiando en Cristo para la justificación. Finalmente, hermano, este llamado a confesar a Cristo como Señor implica el arrepentimiento en nuestras vidas. El llamado del Evangelio y el reconocimiento de Jesús como Señor implica el arrepentimiento. En los pasajes de la Escritura se observa que estos dos aspectos de la respuesta del hombre, confiar en Jesús como Señor y arrepentimiento, están totalmente unidos, están fusionados. Este fue el llamado de Juan el Bautista y del Señor. El arrepentimiento, hermano, es el repudio de la vieja forma de vida y acudir a Él en búsqueda de salvación. En 1 Tesalonicenses 1:8 dice la Escritura, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El arrepentimiento, hermano, es la conversión, de dejar atrás aquellas cosas que hemos adorado y servido y entregarnos ahora para servir al Dios vivo y verdadero. Por tanto, el llamado a seguir a Jesús como el Señor implica este arrepentimiento en nuestra vida. Ahora, hermano, el llamado al arrepentimiento no es un mandato a poner en orden los pecados antes de acudir a Cristo en fe. No es que el Señor nos está llamando a poner en orden primero nuestra vida para poder acudir a Él. Como ya hemos visto, la ley de Dios nos muestra que es imposible para nosotros cumplir estas demandas. Es más bien un mandamiento a reconocer la pecaminosidad propia y odiarla, volverle la espalda al pecado y acudir a Cristo y abrazarle con plena devoción. Y eso significa confesar que Jesús es Señor, creer en el corazón que Él le levantó de los muertos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y por tanto, hermano, esta oferta, dice el apóstol, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es decir, lo que Pablo está diciendo entonces es que esta oferta de salvación es tan clara que judíos y gentiles pueden recibir esa misericordia que Dios ha revelado en el Evangelio. Por tanto, hermano, como creyentes, si tú has crecido en la iglesia conociendo la palabra de Dios, conociendo la ley de Dios, debemos acercarnos a la ley por fe, como dice el apóstol, buscando la verdadera justicia de Dios y no solo de manera superficial. Debemos siempre evaluar, hermano, las motivaciones de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros afanes? Lo que estamos atesorando por encima de Dios.
Y esto nos debe revelar nuestra debilidad humana y llevarnos a la dependencia de la gracia de Dios en Cristo. Es evaluar a lo más profundo de nuestro corazón la manera en la que estamos viviendo, lo que deseamos y anhelamos. Hermano, también debemos reconocer a la luz de esta realidad que toda transformación y restauración del hombre requiere la obra soberana y sobrenatural del Espíritu de Dios. La fuerza de voluntad del hombre no es freno suficiente para los deseos de nuestra carne. Y en nuestro diario vivir, hermano, podemos ver eso, no es suficiente con nuestra fuerza de voluntad. Necesitamos la obra de Dios, el Espíritu Santo, someternos a Él, rendirnos a Él. Toda restauración, hermano, también. Toda restauración verdadera en el creyente requiere el arrepentimiento sincero y la sumisión hacia Cristo, el Señor. Cada vez que reconocemos delante de Él, hermano, nuestras luchas, nuestras faltas, toda restauración, toda victoria tiene que iniciar ahí, en un arrepentimiento genuino en nuestra vida y en nuestro corazón. Hermano, que podamos responder y usar la ley de Dios de manera correcta, porque ella nos revela nuestra incapacidad, nos conduce a Cristo Jesús y nos demanda ahora como hijos de Dios poder someternos al señorío de Él y poder disfrutar de la voluntad de Dios viviendo bajo su señorío. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque estando condenados, tú nos revelaste con toda claridad ese estado de condenación en tu palabra. Pero, Padre, también ha sido clara la manera en la que tu evangelio nos revela la justicia tuya a través de Jesucristo. Gracias porque Él es nuestra justicia ahora. Gracias, Padre, porque a través del Espíritu tú nos has revelado la gloria del Señor, la gloria de tu Hijo. Y hemos podido responder, Señor, sometiéndonos a esa voluntad. Ayúdanos a vivir bajo tu señorío, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, tu ley, reconociendo, Señor, que no es por nuestra fuerza de voluntad, ni para mérito personal, Señor, sino para servir a aquel quien ha dado su vida por nosotros y ha resucitado y reina sobre nosotros. Padre, danos de tu gracia y concédenos el vivir bajo tu señorío. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.